vamos a dar inicio a nuestra siguiente mesa de discusión que lleva por título Problematizando la laicidad, el Estado laico en el nivel microsocial. Para eso contaremos con la presencia de varios distinguidos y además muy queridos ponentes. Estoy muy contenta de tenerles aquí. Quiero agradecerles una vez más por estar en esta edición de la Semana Internacional de la Cultura Laica. Y me voy a permitir leer las semblanzas curriculares. Contamos con la presencia de Ariel Corpus. Él es maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Sureste, con la tesis Jóvenes celtales presbiterianos y sus prácticas divergentes, los mensajeros de Cristo en la Iglesia Gólgota del Corralillo, Oxchuc, con la cual obtuvo el tercer lugar en el cuarto concurso nacional de tesis sobre juventud 2009, realizado por el Instituto Mexicano de la Juventud. Actualmente, el maestro Ariel Corpus es candidato a doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha organizado diversas mesas de trabajo en congresos especializados, como el encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, desde 2010. Ha participado también en distintos cursos y seminarios sobre juventudes, laicidad, sociología, teología e investigación. Finalmente, cabe mencionar que ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y ha publicado en libros colectivos, revistas académicas y de difusión. Además, el maestro Ariel Corpus es coordinador del libro Religión y Política en la 4T, Debate sobre el Estado laico. Si no lo han leído, vayan. Muchas gracias por estar aquí, Ariel. Gracias, María. Contamos también con la presencia de Enriqueta Lerma. Ella es doctora y maestra en Antropología por la UNAM, licenciada en Sociología por esta misma institución. Es investigadora titular C del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, CINSUR, y sus temas de interés son religión, disputas territoriales y cultura, desarrollo comunitario y autonomía. Muchas gracias, Enriqueta, por estar aquí. Gracias. Contamos además con la presencia de Andrea Mesa. Ella es doctora en antropología por parte de la Universidad Humboldt de Berlín. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH, de esta misma universidad, de la UNAM. Realizó una segunda estancia de investigación postdoctoral con una beca CONACYT en el posgrado en Ciencias Antropológicas del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Andrea Mesa ha sido docente en la Universidad Humboldt de Berlín, así como en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, en el CEICH de la UNAM y en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Es autora de numerosos artículos científicos y etnografías en español, inglés y alemán sobre la representación de la migración en museos, epistemologías decoloniales y poscoloniales, racismo y colonialidad, memoria colectiva, diálogo interreligioso e intercultural, secularización y feminismos descoloniales, así como religiosidad y laicidad en el campo de la educación superior en México. Desde enero de 2022 es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Andrea, igual, muchas gracias. Gracias a ti, María. Y contamos también con la presencia de la doctora Cristina Gutiérrez. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco y profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, miembro de la Asociación de Cientistas Sociales de Religión del Mercosur y miembro del Comité Editorial Ejecutivo de la revista Ciencias Sociales y Religión, así como cofundadora de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, y representante del Consejo Internacional de la Sociedad Internacional de Sociología de la Religión. Su trabajo de investigación se centra en las transformaciones de la religión contemporánea y particularmente en los temas de pluralización religiosa en México. Cabe mencionar también que es coordinadora de la colección Reconfiguración de las Identidades Religiosas en México. Y misma recomendación, si no la han consultado, vayan a consultarla, por favor. Pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí a los cuatro. Vamos a dar inicio. Si gustan, podemos seguir el orden iniciando por Ariel. Tendrán unos 15 minutos para exponer y después daremos paso también a un momento para diálogo con el público. Muchas gracias, Mariana. Buenos días todavía a todos, a todas, a quienes nos escuchan también por las redes sociales.
Estoy muy contento por estar aquí en esta Semana de Cultura de la Laicidad y también pues de alguna manera siendo parte un tanto quizá alejado de la red en esos momentos tratando de hacer unas cosas desde la antropología, pero bien recuerdo pues sumándome a esta el primer curso de Fomentando las Libertades Laicas que se hizo en el Colegio de México, ¿no? Entonces ya con un ratito en estos temas al menos de interés, ¿no? Atendiendo a la iniciativa de esta mesa, yo preparé este pequeño texto en una acepción un tanto más literaria, ¿no? Es decir, buscando desarrollar algunas ideas a modo de ejercicio para tratar de trazar algunos prelegómenos que nos ayuden a un abordaje que le da nombre a esta mesa, ¿no? Que es justamente ver o problematizar la laicidad y el Estado laico en un nivel microsocial, ¿no? Ya desde hace algún tiempo, algunos colegas antropólogos, pues nos hemos tenido la intención de pensar, repensar el Estado laico y la laicidad desde una perspectiva diversa a la que usualmente se ha entendido, se ha trabajado como una escuela de tradición francesa, misma que en muchas ocasiones ha visto ambas categorías desde una perspectiva, desde luego sociológica, funcionalista y jurídica, pero que exenta bajo esta perspectiva, pues otras miradas bajo otros datos. La laicidad es importante, eso es cierto, claro que sí, ¿no? Pero no está exenta de ello, de crítica, en el modo de entender, si tampoco carente de revisitarla en la manera en que se ha operacionalizado o se operacionaliza en la sociedad. En ese sentido, parece que la antropología, como una disciplina que pondera el método de campo, in situ, nos permite dar otra perspectiva, nos permite plantear otra perspectiva a la problemática, desentrañando estas tramas de significación de los problemas macros con análisis microsociales. De este modo, estudiar en aldeas y no las aldeas puede contribuir a una beta de reflexión que lleve a repensar este abordaje de la laicidad al encontrar en los interlocutores elementos que permitan analizarla en confrontación con lo que usualmente se hace desde el gabinete. Cabe decir que voy a hacer esta problematización desde el punto de vista de los retos de la diversidad religiosa en el entendido de que la laicidad tiene otros problemas que van más allá del campo netamente religioso, ¿no? En primer lugar, quiero mencionar dos ejes sobre los cuales se puede ir pensando se ha pensado esta necesidad de un marco laico. Entendido esto bajo una primera acepción, es decir, como un marco de convivencia y desde luego como el instrumento jurídico. Es decir, bajo esta visión más funcionalista devenido de una concepción o de una corriente. En el primer eje, este primer eje es que la pluralidad religiosa actual necesita una reglamentación a efecto de generar la posibilidad de existencia y por lo tanto el marco laico no solo garantiza esa posibilidad, sino también que impide la absolutización de cualquier forma religiosa por encima de otras. Es decir, permite a los individuos la profesión de sus creencias y prácticas religiosas, regula las instituciones que le representan, estableciendo un marco operativo de actuación y limita cualquier actuación religiosa que busque sobreponerse en la vida pública, en vías desde luego del bien común o de la adecuada convivencia, lo que ayuda a creyentes y no creyentes a potencializar su proyecto de vida. En este primer eje, a pesar de tener un marco regulatorio que opera a nivel estructural y bajo el cual se otorga un reconocimiento a las religiones, es claro que la legitimidad de lo religioso no requiere la permisividad en los niveles microsociales. Por ejemplo, en el uso de la religión como expresión de lo popular, no siempre está mediado por los reglamentos, sino que la efusividad característica de las devociones populares, siguiendo con este ejemplo, irrumpe en el espacio mediante acciones de distinto tipo. Desde este punto de vista, desde el punto de vista del creyente, él no está pensando si acaso la posibilidad de su acción religiosa está garantizada por un marco regulatorio, si no es parte de su cotidianidad, o como diría Pablo Semán, de su cosmogonía. A pesar de que hay un marco de garantía para esta expresión que transita bajo lineamientos administrativos, las prácticas religiosas no requieren el seguimiento de determinados trámites para ponerlas en acción. Lo anterior, porque bajo este eje el marco laico está pensado para las instancias del creer, es decir, las instituciones quienes median sobre el sujeto creyente. No obstante, en un nivel microsocial, da cuenta que la perspectiva del sujeto no sigue cabalmente la perspectiva institucional, sino que al usar su agencia, incluso la institución puede pasar desapercibido. Dentro de este mismo eje podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasa aludiendo a una problemática clásica, ¿no? ¿Qué pasa cuando además el sujeto creyente tiene un poder de decisión pública, no es un funcionario?
A partir de este marco laico es que se considera que este funcionario debería guardarse para sí sus creencias religiosas, muchas veces reiterado por los especialistas y los defensores de la laicidad. Este sujeto debe pensar en el bien común antes de anteponer sus creencias sobre el resto de la sociedad. Independientemente de la respuesta que cada uno tenga al respecto, quiero llamar la atención a que esta primicia parte del hecho de que el Estado es un ente organizado, estructurado y alineado, bajo el cual los distintos niveles en que opera el funcionamiento administrativo se rigen bajo esta separación de esfera y hacen caso del instrumento jurídico planteado conceptualmente. Pero esta visión pasa por alto la estructura organizativa de las funciones y que estas están y cómo estas se están llevando a cabo por individuos que en algunos casos su acción no se alinea a la propia institución. Ahora, más que responder si puede hacerlo o no, si debería hacerlo o no, la interrogante puede dirigirse a cuestionar si acaso opera así. Justo aquí se abre, me parece, una veta de indagación para fragmentar algunas visiones centralistas y piramidales de la laicidad que miran a los actores que encabezan la jerarquía burocrática, pasando por alto los otros elementos, es decir, el personal, la base, y que pueden dar cuenta en el modo en el que operan las instrucciones de un aparato burocrático que homogéneamente se piensa laico, pero que a nivel del creyente, es decir, a nivel de las partes que conforman esa estructura, no necesariamente tiene esta segmentación. Es decir, encaminar hacia una antropología del Estado. En ese sentido, este Estado, pensado bajo la lógica de la posibilidad, puede ser confrontado en el entendido que este ente burocrático está conformado por sujetos quienes pueden tener una creencia o no, quienes pueden fragmentar la visión de un marco laico único pensado desde la punta de la pirámide hacia las propias bases. Y que esta alineación puede desembocar, por ejemplo, en acciones de carácter público pensadas desde una perspectiva del judio-cristianismo y mayormente desde el catolicismo, en detrimento de otras expresiones religiosas, anteponiendo prácticas por encima de otras, excluyendo incluso una serie de religiosidades que no se están pensando a partir de esos cánones y por lo tanto dejándolas a un lado de un juego equilibrado. En un segundo eje, en vías de análisis todavía, la laicidad puede partir también de una primicia de una sociedad secularizada o en vías de secularización y por lo tanto este marco se vuelve un mecanismo de contención para las prácticas y creencias religiosas mismas que no cabrían en el proyecto de la modernidad secularizada dado su interés por estar en determinados campos, principalmente el político, bajo los cuales se considera, bajo este argumento secularizador, que debe ponderar la razón en contraparte a la irracionalidad de las creencias. Esta visión también creo que debe ser un tanto confrontada en el entendido de que lo religioso, y creo que también se ha comentado ya en muchos espacios, sigue apareciendo en el espacio público, pues el proyecto modernizador nunca despojó el misterio, el milagro ni la magia de su relato, sino que incluso la incorporó a sus instituciones, reificando su existencia. El Estado mismo, la democracia, ahora que se volvió una defensa desde la propia instancia encargada de este juego, la patria misma, la ciencia como el único marco de seguridad ontológica y desde luego el modelo de laicidad, por citar algunos ejemplos. Lo evidente es que lo religioso no sale de esta cuestión de la modernidad. Es más, me atrevería a pensar que el proyecto modernizador de Occidente requiere o requirió de esa otra edad sobre la cual pensarse a sí misma y lo religioso fue esa alteridad. Ahora, la modernidad no ha alejado a lo religioso, tanto que los individuos que lo ponderan como un primordial, un principal marco normativo están ahí, actúan en esa sociedad moderna, articulando no solamente prácticas litúrgicas, sino modos de actuar a partir de lo religioso en un mundo cambiante. Tales motivos, siguiendo a Geertz, prefieren estas propensiones a realizar particulares tipos de actos o experimentar particulares clases de sentimientos motivados por la religión. Por tal motivo, si un creyente considera que tal o cual acción de gobierno o incluso dentro de la misma sociedad contraviene a una serie de principios y de dogmas que cimentan su fe, experimentará en su subjetividad una propensión negativa, pudiendo mostrar un desacuerdo con acciones personales o incluso hasta organizadas. Lo anterior, nos gusta o no, es lo que pasa. Ahora, bajo estos dos marcos funcionalistas, regulatorios, ¿cómo podríamos pensar también más allá la laicidad a nivel microsocial? Empezaré diciendo que nos hemos acostumbrado mucho a pensar esta problemática de la laicidad desde determinados temas, incluso hasta habituarnos con ella.
Es decir, en su modo de pensar su operación en la sociedad o su operacionalización en la sociedad, se ciñe a algunas temáticas, política principalmente, presidencialismo mayormente, salud sexual y reproductiva, participación de instituciones religiosas en el espacio público, educación desde luego, ¿no? Y desde luego últimamente abriéndose a otros temas importantes como el asunto de la bioética, la investigación en reproducción científica in vitro, etcétera, ¿no? Y que además también muchas discusiones han estado centralizadas. Sin duda, estos temas son de importancia, no se niegan, pero me parece que estos grandes temas pueden llegar a omnibular otras problemáticas que han ido observado por distintos colegas, principalmente antropólogos, ¿no? Por ejemplo, a decir de Blanca Marín, quien hace trabajo de campo en la frontera México-Guatemala, el Estado mexicano ha actuado bajo dos posturas, ¿no? Una como figura ausente y otra como figura represora, observando cómo las religiones y las devociones marginalizadas, que no las iglesias, son impulsadoras de un tejido social, ¿no? Cristina Mazariegos cuestiona esta laicidad idealizada que al pretender ejercer un marco de convivencia lo hace bajo los cánones del liberalismo occidental representado en términos heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Amílcar Carpio, quien analiza la mentalidad religiosa en un estudio de larga duración, ha evidenciado la falta de operacionalización de la laicidad en los espacios populares en determinadas regiones del país, dando cuenta de la confluencia de dos poderes, del Estado y de la propia Iglesia, en prácticas donde concilian intereses, donde una escuela de educación básica o la educación básica desde preescolar hasta a nivel preparatoria participan en procesiones religiosas portando el uniforme escolar, ¿no? O como lo expuse en otra ocasión, hablando de la existencia de una laicidad a modo, conciliatoria cuando parte de un marco católico, pero excluyente cuando trata de otra expresión que no se adecua a este marco simbólico. En ese sentido, se abre una beta de trabajo más amplia que tiene que ser el rescatar el análisis microsocial. Hay determinadas problemáticas que aquejan a sectores, los privilegiados que menciona Mazariegos, y quienes irrumpen o demandan cuando se transgrede o violenta la laicidad, pero estas problemáticas no siempre se expanden hacia otros sectores poblacionales, principalmente populares. Es decir, hay temas que conciben las agendas de la laicidad que se observan desde una visión clásica, desde la propia academia, que operan en marcos específicos y coyunturales que si bien no son excluyentes para la sociedad, no son los debates de interés a escala microsocial. De modo que la vivencia en una sociedad no secularizada obliga a voltear a ver esos espacios cotidianos, ¿no? Pienso y recurro a la parte etnográfica, donde conozco a Patti de una colonia popular, donde el presidente en turno, quien no es santo de su devoción, pero le importa un reverendo comino si cita o no al Papa, pues su preocupación real son los santeros de la colonia, quienes todas las mañanas tiran residuos rituales en el parque donde pasea su mascota. Mismo espacio en el cual los trabajadores de limpia han pintado vírgenes como una suerte de resguardo simbólico, lo que molesta a los pentecostales de la colonia por considerar este espacio público. A Roberto, también vecino de la colonia, quien llega a casa después de trabajar todo el día en el taxi y quien le fastidia la contaminación auditiva en las fiestas de Justo Juez en la colonia, pues además de querer descansar no le encuentra sentido a esta tronadera de cohetes, dice. A Rodolfo, que le inquietan los ensayos de la iglesia pentecostal situada a un lado de su edificio y con quienes se ha enfrentado en diversas ocasiones para que bajen el ruido de sus guitarras. A los comuneros de la Magdalena Contreras, quienes implementan campañas de prohibición para los practicantes del vudú para que no dejen sus trabajos en el bosque y que tampoco utilicen ese espacio de recreación para los trabajos de santería. A Guadalupe, quien debe de lidiar cada 2 de noviembre porque en la escuela de sus hijos le solicitan elementos para el altar de muertos, algo que bajo su religión pentecostal es inaceptable. Lo que busco señalar aquí, y con esto concluyo, es que la laicidad, desde luego, se vive en distintas escalas, incluso tiene diversas comprensiones. Y aquí, si ya notaron un tanto, trato de salir de un marco funcionalista y entrar más bien a un marco del interaccionismo simbólico. Ver cómo en la interacción, en las necesidades concretas de la población, en sus problemáticas, se está construyendo el concepto y este concepto empieza a tener cabida para la convivencia, ¿no? El problema, creo, es que nuestros enfoques estructurales y situados en determinadas problemáticas marcadas en muchas ocasiones por determinados capitales de quienes hacemos investigación no nos permiten ver justo estas realidades más populares. Y aquí la antropología puede hacer una aportación importante
al ponderar la vivencia cotidiana del sujeto, creyente o no, que debe de lidiar bajo este marco de convivencia. Gracias. Muchas gracias, Ariel, por tu intervención. Creo que has tocado puntos muy importantes que, si bien comenzaron a discutirse en la sesión que tuvimos ayer, ahora parece que quedan mucho más claros en torno a la aparente dificultad de pensar a la laicidad en un nivel que va más allá de lo macrosocial y de todas las aportaciones que se pueden hacer desde otras disciplinas precisamente para atajarla, no ya solamente como un principio plasmado jurídicamente, sino también como un principio que va enarbolándose no solamente a través del entramado institucional o jurídico, sino también a través de las prácticas, o que no se va tejiendo a través de las prácticas. Entonces, muchas gracias por la aportación. Vamos a dar ahora la palabra a la doctora Andrea Mesa. Por favor, Andrea, tienes 15 minutitos. Bueno, pues muchas gracias, Mariana, por esta invitación. Y bueno, voy a comenzar lo más rápido posible para sacar provecho de esos 15 minutos. Si me paso, por favor, háganmelo saber para pues, poder cerrar mi presentación. Bueno, a grandes rasgos, lo que voy a presentar, yo creo que contrasta de forma muy positiva con lo expuesto, por ejemplo, ayer o en la mañana, que han sido perspectivas pues macro y aterriza más en lo que expuso ahora el doctor, bueno, Ariel Corpus, que es porque voy a presentar una perspectiva micro, es decir, un enfoque etnográfico, cualitativo, de una serie de entrevistas que llevé a cabo con profesores de la UNAM y de la UAM Xochimilco en este último año de investigación postdoctoral. El año pasado llevé a cabo entrevistas con estudiantes de ambas instituciones y este último año fueron los profesores pues mis interlocutores. Y bueno, tengo de la UNAM 20 entrevistas con profesores, de la UAM Xochimilco 8, son un total de 28 entrevistas. Y hoy, desgraciadamente, pues no voy a presentar el análisis completo de todo ese material, sino más bien justamente una pequeña entrada hacia este mundo, en el que, bueno, el tema pues es cómo se viven las tensiones en torno al tema religioso en la universidad, cómo se vive la laicidad en el espacio de la educación superior pública. Bien, como es un análisis cualitativo, pues se trata de una entrada voy a presentar retratos de 3 entrevistados. Me gusta esta palabra del retrato porque se trata de una entrada pues a un mundo de vida, a una concepción, algo que me parece que es como entrar al mundo en una nuez. Y son estos retratos, estas entradas, las que después nos permiten a los antropólogos pues pasar a contextos más amplios, ¿no? de análisis. Entonces, pues voy a exponer 3 retratos de 3 profesores, cuyos seudónimos son Laura, Gerardo y Elizabeth. Bien, en este apartado abordaré el tema de la brecha generacional que existe entre la mayoría de los profesores y aquellos profesores que son, entre comillas, jóvenes. Se trata de un tema importante en el sentido del problema del relevo generacional y que a su vez explica la enorme brecha que existe entre la mayoría de profesores y los también cada vez más jóvenes estudiantes, ¿no? Las 3 entrevistas con Laura, Gerardo y Elizabeth, que presentaré muy brevemente, ofrecen una pauta para discutir este problema a partir justamente de los temas de la religión y la laicidad en el espacio de la educación superior pública. Bien, pues comenzaré esbozando el retrato de Laura, quien es profesora de la UNAM y con quien sostuve mi primera conversación para este trabajo de campo. Laura tiene 38 años. Ella es católica y trabaja como profesora asociada C en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras. Comienzo con su testimonio, ya que Laura abordó un tema que me parece sumamente revelador de lo que ocurre inevitablemente con la planta de profesores de la UNAM. Es decir, que hay un cambio inminente y con ello una posible ruptura generacional
Y esta ruptura que ya no solo refleja la brecha entre profesores y estudiantes, sino entre la mayoría de los profesores y las nuevas generaciones de profesores, se está haciendo cada vez más visible y tendrá repercusiones, ¿no? Y se hace visible justamente cuando uno aborda estos temas sobre religión y laicidad. Bien, para el caso de Laura, me parece importante señalar que su lugar de enunciación es el de una profesora joven para los parámetros de la UNAM, y creyente, católica, y también que ella es egresada de la UNAM. De hecho, al comienzo de nuestra conversación, ella me comentó que durante su examen doctoral, una sínoda le habría preguntado si ella era creyente, y ella comenta que esto es en un tono que ella sintió que trataba de incomodarla. Ahora, hay que decir que la tesis de Laura era sobre el tema de la teología política y la disidencia, y contenía temas de teología de liberación, teología feminista, teología negra y queer. Entonces, bueno, ella se sintió, digamos, vulnerada por esta pregunta en pleno examen, y me comenta que para evitar que la situación pasara a mayores, su tutor no la habría dejado contestar. El tutor se manifestó argumentando que la pregunta no era pertinente, y en las palabras de Laura, ella dice, él me defendió. Bueno, siguiendo lo relatado, ya desde este ritual de paso en donde ella pasa a ser doctora y pocos años después va a pasar a ser profesora de la UNAM, se hace visible un conflicto vinculado a la ruptura generacional en torno al tema de lo religioso. En opinión de Laura, la contratación de profesores jóvenes en la UNAM, que ya no reproducen un discurso e ideología anticlerical y laicista en relación hacia el tema religioso, que sería propia de las generaciones de profesores de mucho más edad que ella, va a cambiar el panorama universitario poco a poco. Y en sus palabras, y aquí cito a Laura, abro comillas, los profes más grandes sí tienen más resistencia, sobre todo en ciencias sociales y humanidades. Se construyeron con cierta distancia en la Iglesia Católica Mexicana. Cierro comillas. Laura hace hincapié en la ruptura generacional y comenta cómo desde su perspectiva está cambiando la producción de conocimiento a la par del relevo generacional. Voy a leer una cita de Laura. Ella dice, yo creo que a partir de un par de años, como 4 para acá, me he encontrado más espacios para pensar cuestiones religiosas. Sí están vinculados a la Facultad de Filosofía y Letras, pero podría tener que ver con una ruptura generacional. Hay gente que parece que trabaja otros temas, pero tienen un interés en temas religiosos que no presentan como un interés principal. Por ejemplo, hay quien investiga movimientos sociales, pero mete temas religiosos adyacentes. O hay quien investiga zapatismo, pero meten componentes religiosos. Creo que está resurgiendo el interés en esos temas en nuestras generaciones. Es una respuesta al resurgimiento de las ultraderechas. Dice Laura, es lo religioso de otra manera. Cierro cita. Bien, también en el ámbito del feminismo se estarían dando grandes cambios. Laura, quien es especialista en teología, en temas de teología de la liberación y teologías feministas, negras y queer, me comentó sobre las tensiones que existen entre feministas y teólogas desde los años 70 y del resquemor a un acercamiento entre teólogas y feministas. Cito a Laura de nuevo. Ella dice, Ivonne Guevara lo narra. Es un problema que no es nuevo. Estas generaciones de las primeras teologías feministas encontraron el puente de comunicación en el campo. Mujeres precarizadas, racializadas, ahí abrieron posibilidades de diálogo. Aquí el campo las unió y hubo una radicalización de propuestas, por lo que se cerró la posibilidad de alianzas. El ala radical separatista del movimiento feminista es muy dura con las creyentes, con los varones, incluso con las disidencias sexogenéricas. Cierro cita. En esta descripción que contrasta al feminismo occidental con la teología feminista, se muestra un cambio generacional desde los ejes de reflexión de la religión, del racismo y del género. Todos estos giros habrían provocado una ruptura no solo con las izquierdas tradicionales, sino también con el movimiento feminista. A mí me parece que estos cambios podrían plasmarse en una imagen expresada por Laura, que me parece que describe a un panorama universitario que se encuentra pues en plena transformación. Al yo comentarle a Laura que ya había entrevistado a estudiantes, mujeres y creyentes dentro de la UNAM, estudiantes, mujeres que han organizado círculos de estudio y de lectura, Laura me comentó
inmediatamente algo que me sorprendió mucho y voy a citar su comentario. Ella dice, abro comillas, en los 70s había círculos de lectura marxista o feminista. Ahora se juntan en la explanada para leer teología feminista. Cierro comillas. Y bien, pues en esta descripción emerge una imagen de lo disidente muy distinta a la que había hace 4 décadas. Para finalizar este pequeño retrato de Laura, me parece pertinente mostrar su opinión sobre el tema de la laicidad. Ella entiende la laicidad siguiendo la definición de la Iglesia, es decir, abro comillas, los laicos en la Iglesia son las personas que no tienen la formación o el cargo o que no van a dedicar su vida a la Iglesia, cierro comillas. Pero también Laura sigue la definición jurídica, que es, y abro comillas, la separación entre lo estatal y la vida política, pública, frente a algo que se desplazó como si fuese privado, que es la creencia religiosa, cierro comillas. Desde la perspectiva de Laura, esta sería la forma en la que se quiere seguir entendiendo esta relación con lo religioso. Mientras se piense desde esta dicotomía, ella dice, se obnubilan un montón de cosas. Aquí a mí me parece interesante apreciar cómo ella no ve a la laicidad como algo productivo, sino como una dicotomía que debería de reformularse. Ahora, no sé, acabo de terminar el primer retrato, no sé si tenga todavía tiempo para exponer o lo Te dejo. quedan 6 minutitos más. 6 minutos, ok, entonces sí. Bueno, voy a exponer ahora el retrato de Gerardo. Gerardo es un profesor joven de 32 años, creyente, y él está adscrito al Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Al preguntarle sobre las tensiones que ha vivido en la facultad en torno al tema de la religión, Gerardo comentó una situación que le provocó una reflexión cercana a lo expuesto por Laura. Gerardo, junto con un profesor de 73 años, habría dado una clase por Zoom a un grupo de la UAM Xochimilco. Aquí había una alumna cristiana cuyos comentarios se habrían desatado un conflicto que se habría agudizado cada vez más entre ella y el profesor de mayor edad. Este último decía que la alumna era brillante y no entendía su perspectiva cristiana, la cual el profesor consideraba cerrada y dogmática. No veía la congruencia entre la capacidad intelectual de la alumna y sus creencias personales. Tiempo después, Gerardo descubrió que el profesor en cuestión es católico, es creyente y católico, pero también descubrió que relega completamente su religiosidad a su vida privada, es decir, a su casa, a donde un día invitó a Gerardo. Ya no voy a leer las citas para no tardarme tanto y poder resumir, pero bien, Gerardo lo que comenta de esta visita a la casa del profesor es que le sorprendió que el profesor fuera católico y que tuviera un conflicto tan grande con la alumna. Esto lo lleva a reflexionar que tal vez al profesor lo que le molestaba era la forma tan abierta en la que la alumna hacía pública su fe y sus creencias, mientras que él, el profesor mayor, tenía todo este mundo separado del espacio universitario. Aquí podría pensarse, esta es mi opinión, en una internalización de la laicidad en el sentido de la separación de los espacios, en una manera hábil de habitarlos o de transitar, de forma que no coincidieran. Mientras el profesor mantenía la docencia y a la religión en compartimentos distintos, la alumna no. Fue a través de este conflicto, de este ejemplo, que Gerardo comenzó a describir una brecha generacional insalvable. Bien, voy a pasar mejor al tercer retrato, me quedarán 3 minutitos. Voy a pasar al tercer retrato, que es de Elizabeth, y Elizabeth es una profesora de 41 años de la UAM Xochimilco, del Departamento Política y Cultura, del área de investigación Mujer, Identidad y Poder. Bien, Elizabeth también es creyente, pero sin afiliación de ningún tipo. Al ser profesora invitada y no tener una plaza fija, Elizabeth es sujeto, se autodefine como sujeto a la autoexplotación laboral. Abordando el tema de las tensiones en torno al tema de la religión, Elizabeth comentó que ella ve que la tensión se encuentra en el no hablar para nada sobre el tema. Siguiendo su argumentación, el problema sería que la religión sí está presente en la forma de una fuerte ética laboral que conduce a la explotación y que sin embargo sería imposible de articular una crítica. Para ella, la precarización, la falta de seguridad y o continuidad laboral
irían de la mano de algo que ella llama la protestantización del espacio laboral, en donde se fetichiza al trabajo. Bien, voy a saltarme las citas. Bien, pues en contra de esta fetichización, en donde, bueno, hay una cita que ya no leí, pero donde ella explica que había una compañera suya a quien se le acababa de morir una hermana, y dice que como a Papacho le decían, tú aférrate al trabajo, métete en el trabajo, aférrate y ella reflexiona que decía, es que eso no es forma de arreglar los conflictos o la vida personal. Esta fetichización del trabajo ya parece, le parece una forma muy pues, opresora, ¿no? De llevar a cabo el trabajo universitario. Bien, aquí ella también pues, se posiciona en contra de esta fetichización del trabajo, y más bien dice sentirse en deuda con las teólogas feministas, así como Laura. Bien, tampoco voy a leer esta parte para ya cerrar la presentación, porque ya tengo poco tiempo. Entonces, simplemente, bueno, quisiera resaltar que pues ella valora el conocimiento de las teólogas feministas, lo considera para ella muy importante, y tiene un acercamiento que me parece importante mencionar, que es crítico hacia lo que ella ve como una apertura contemporánea de los jóvenes hacia la religión, ¿no? Ella dice, hay una apertura a lo ancho, interesante, dice, pero veo a estas nuevas espiritualidades como despolitizadas. Sería también una concepción de esta apertura de los jóvenes hacia la religión que difiere de la de Laura, ¿no? Laura tenía digamos, una percepción más positiva hacia esta apertura. Elizabeth dice, si no está politizado, se puede diluir, o no puede no tener importancia esta apertura hacia lo religioso. Bien, cierro, ya concluyo, comentando la opinión de Elizabeth acerca de la laicidad, ya que en su opinión, y abro comillas, estamos en universidades autónomas, laicas, que también son respetuosas de la diversidad religiosa, aunque más bien es el silencio, cierro comillas. Ella dice que sin un diálogo sobre la importancia de la religión en nuestras vidas cotidianas, no se puede avanzar. Elizabeth también señala como problema que lo religioso se quede en lo privado. Ella dice, abro comillas, me parece que su argumentación apunta hacia que es un escenario de cambio, un nuevo diálogo en donde se puedan visibilizar lo que ella llama los rituales escondidos. Y en sus palabras, y para finalizar ya la presentación, abro comillas, nuestras vidas cotidianas están llenas de rituales. En la universidad hay mucho de lo religioso, aunque no creamos que exista. Y eso, desde mi perspectiva, es un error. Cierro comillas y concluyo la presentación. Muchas gracias. Al contrario, Andrea, gracias a ti, y creo que estás agregando, estás abonando a repensar lo que mencionaba también Ariel desde hace un momento, de tratar de analizar ese problema también desde los microentornos y desde las prácticas que se generan ahí, pero además agregándole, me parece un factor adicional, que es el del cambio generacional, y que también nos invita a pensar cómo se pensaba la laicidad hace algunas décadas y cómo se piensa ahora, si es que eso se está modificando a partir de la pluralización confesional, por ejemplo, ¿no? Y de la pluralización de identidades. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Enriqueta. Inés, por favor. 15 Bueno, minutos. Gracias por la invitación, doctor Roberto Blancarte y Mariana Molina, doctora también. La presentación que voy a hacer podría tener 3 títulos. Podría llamarse Fui porque si no llegaba los desaparecidos habrían sido más. Palabras del padre Marcelo Pérez de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Podría llevar por título Donde el orden del Estado no llega, y podría llamarse también Mediaciones de la Pastoral Social. El sacerdote Marcelo Pérez, hablante de lengua tzotzil, originario de San Andrés La Ráizar, es un personaje controvertido en Chiapas. Ha intervenido como mediador en numerosos conflictos, y en 2014 el crimen organizado puso precio a su cabeza. Ofreció de 140,000 a 400,000 pesos por quitarle la vida. Hay quienes lo responsabilizan de la desaparición de 21 hombres en julio del 2021 en el municipio de Pantelo, en el contexto de un enfrentamiento entre el grupo de autodefensa El Machete y un grupo de sicarios llamado Los Herrera. Pese a ello, la fama del sacerdote suele ser positiva, porque las comunidades lo solicitan cuando necesitan resolver problemas que las autoridades no quieren o no pueden atender.
El caso que aquí comentaré es posiblemente poco común, pero creo que por su recurrencia en el estado de Chiapas, permite formular preguntas que nos pueden permitir ahondar sobre los retos que aún tiene el Estado para ser realmente un Estado laico que garantice la igualdad y la justicia social. Voy a leer algunas notas para que se entienda de qué hablo. Estas notas son parte del seguimiento etnográfico, hemerográfico y de una entrevista a profundidad que realicé el mes pasado con el padre Marcelo Pérez. Primera nota, octubre de 2017. El sacerdote Marcelo Pérez asume la responsabilidad de buscar a 5,000 personas que fueron desplazadas de Chalchihuitán a causa de los disparos lanzados por un grupo de paramilitares desde el municipio vecino de Chenaló. El sacerdote se da la tarea de buscarlos porque el gobierno estatal niega que haya desplazados. Cito al padre. No hay desplazados, decían, y no averiguaban lo que pasaba. El desplazamiento comenzó el 18 de octubre, pero siempre el gobierno lo negaba. Ellos, los desplazados, permanecían escondidos, en espera de que alguien entrara a ayudarlos. Yo fui a buscarlos el 25 de octubre y los encontré. Estaban metidos entre las montañas. Cuando nos presentamos, documenté lo que vi y lo publiqué. Fue así que el gobierno volteó a mirarlos. Durante este conflicto en Chalchihuitán murieron 11 personas entre las balas. Otros perecieron víctimas de las condiciones inhumanas del sitio de resguardo. Dice, por ejemplo, el padre. Yo estaba a punto de empezar la Sagrada Misa cuando me buscaron y me dijeron que una pareja de ancianos habían muerto de hambre y frío. Entonces me tocó oficiar la misa más triste de mi vida, que fue el 12 de diciembre de 2017. Segunda nota, noviembre de 2018. El padre Marcelo participa en la atención a desplazados de Chabajebal, municipio del Bosque. Cito, la situación en Chabajebal era muy delicada. Hay 3 muertos. El 7 de noviembre se desplazó toda la comunidad. Cerca de 2,000 personas estaban desplazadas. Fuimos el viernes 9 de noviembre con el padre Héctor, párroco de San Juan el Bosque y otros servidores. Ahí encontramos un muerto sin cabeza y sin un brazo. Los marranos lo comieron. Nuestro obispo don Rodrigo Aguilar pasó el sábado 18 de noviembre a visitar los desplazados. Fuimos nuevamente el domingo 11 de noviembre, encontramos un hombre con 5 días sin haber comido, varios animales muertos, encontramos también una anciana de 110 años de edad. La llevamos a la parroquia. Fuimos a Tierra Caliente, pasamos en esa comunidad y encontramos cerca de 400 desplazados que el gobierno decía que no estaban. Cito al padre. Quien se había ocultado en la maleza temía volver al pueblo, ya semi-abandonado. Pero no solo ellos, también la gente del Ministerio Público se negaba a ingresar por un cadáver que yacía destrozado por los animales, temiendo otro posible ataque. Entramos a la comunidad y encontramos al muerto, ya sin cara y sin un brazo. Tuvimos que levantarlos, notifiqué al gobierno y un funcionario me preguntó, ¿puede entrar el Ministerio Público? Pues sí, sí puede entrar, le dijo. ¿Pero no hay peligro? Me preguntó de nuevo el Ministerio Público. Pues sí hay peligro, pero vamos a entrar así. ¿Pero vamos a salir vivos? Me insistió. No sé, le respondí, no garantizo nada. Entonces me dice el funcionario encargado, ayúdanos a levantar el muerto. Los representantes del gobierno no fueron, así que mandé a traer un ataúd, entramos con miedo, pero entramos. Esa acción fue clave porque destrabó muchos problemas para que la gente volviera a su comunidad. Fue la manera en que volvieron los desplazados a sus casas. Tercera nota. Abril de 2020, municipio de Bochil. El padre Marcelo tiene que mediar y levantar el cuerpo de un muchacho asesinado por la Guardia Nacional. El problema había iniciado con el pleito por un perro y el saldo había sido un joven muerto y 300 casquillos de bala regados por el suelo. En otra ocasión, el mismo Bochil, un grupo de campesinos fue encarcelado por bloquear la carretera cuando se manifestaban en demanda del pago de efectivo de un programa del gobierno federal. En esa ocasión, los familiares de los detenidos buscaron al sacerdote para negociar la liberación. El padre logró la liberación negociando que los apoyos del gobierno ya no se distribuyeran en efectivo, sino que se invirtieran en obras públicas. Cuarta nota, casos recurrentes. El padre Marcelo se presenta a solicitud de las comunidades a negociar la liberación de funcionarios retenidos. Cito, los casos más complicados en los que me mandan a llamar son cuando tengo que mediar para liberar a funcionarios o miembros de cuerpos de seguridad retenidos en las comunidades. Son casos complicados porque prácticamente se trata de trabajadores del Estado secuestrados por la gente para exigir atención del Estado. Cito, en Simojovel, por ejemplo, habían retenido a 2 policías que formaban parte de un comando enviado por el ayuntamiento. Los detuvieron porque el ayuntamiento reprimió a personas que estaban exigiendo maestros. Entonces el presidente municipal mandó a sus policías a disparar y a golpear. Claro que la comunidad se enojó. Se llevaron a los policías. Fuimos con la comunidad a proponer que resolviéramos la situación por medio del diálogo.
Aceptaron las dos partes, la comunidad y el ayuntamiento, y se pudo rescatar a las dos personas. En 2020 también negocié la liberación del tesorero municipal del Bosque, quien había sido retenido por los habitantes. Marcelo Pérez aseguró en la entrevista que el proceso de mediación ocupa tiempo. Los resolutivos casi siempre se toman muy avanzada la noche o por la madrugada, después de horas de diálogo. El padre dice: sí, yo creo que me llaman porque estoy dispuesto a acompañar al pueblo en su sufrimiento, en las buenas, en las malas, en sus alegrías, en sus fiestas. Entonces llegan a buscarme, no soy metiche, no es que esté de ofrecido. Ey, aquí estoy, para nada. No, veo que de pronto llegan a buscarme los de Bochil para negociar, y luego van llegando los de Chenaló, y ya estando en Chenaló en la negociación, llegan los de Chalchihuitán, luego van llegando los de Jitotol, y así se van juntando. Hace poco en una comunidad que se llama Carmen Zacatal, detuvieron a 7 funcionarios por problemas con los recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, un programa que provoca constantes jaloneos porque maneja dinero en efectivo y los beneficiarios siempre denuncian pagos retenidos. Ya llevaban 10 días con ellos encerrados y un día me habla la comunidad: padre, ayúdanos a resolver este problema porque tenemos 7 funcionarios detenidos, ayúdanos a mediar. Bueno, allá vamos. Ya los convencimos de que hay que dialogar, convencí al presidente, convencí a la comunidad. Se llevó a cabo el diálogo en Bochil. En esa ocasión terminamos la mesa a las 2 de la mañana. Yo entonces firmo la minuta. Caso fallido. En Panteló, ni el gobierno ni el padre Marcelo pudieron negociar la liberación de 21 muertos, de 21 desaparecidos, de 21 hombres que después fueron desaparecidos, posiblemente muertos. A finales de mayo del 2021, dice el padre, las autoridades de las comunidades del municipio de Panteló me buscaron, comisarios, agentes y algunos catequistas católicos. Fueron a Simojovel y me dijeron: padre, ayúdanos, porque aquí el crimen organizado en Panteló es muy fuerte, ya llevamos más de 200 muertos. Bueno, les dije, a ver qué puedo hacer. Así que llevé el caso a una instancia superior diocesana. Así se decidió formar una comisión de mediación con catequistas, representantes ejidales y pastores protestantes, llamada Comisión de 20. La comisión redactó un documento hablando de la violencia y esta se llevó ante el gobierno del estado para exponer el caso. Nos atendió Leonel Reyes, coordinador de asesores del gobierno de Chiapas, pero no nos tomó en serio. Su actitud permitió que se desbordaran las cosas en Panteló porque no llamó a nadie ni tampoco resolvió el problema. Las cosas se complicaron todavía más por 2 asesinatos que se sumaron al contexto de por sí violento. Entre ellos, la muerte del excatequista católico Simón Pedro, quien vivía en una comunidad llamada Nueva Israelita. Lo mataron en Simojovel en frente de su hijo. Estaba apenas asimilando este asesinato cuando me llamaron de la Comisión de 20 para decirme que fuera a la Fiscalía de Panteló para que atestiguara que habían encontrado 2 bombas en Nueva Israelita. Nadie quería supervisar si realmente eran detonantes. No sabían quién las había colocado ni cómo desactivarlas. El 6 de julio fui con la Comisión de 20 a hablar con la Guardia Nacional para que fuera a detonar las bombas. Pero la Guardia Nacional pospuso la detonación hasta 2 días después. Eso hizo que la Comisión de 20 nos dispersáramos hasta un nuevo llamado. Sin embargo, al día siguiente se dio a conocer el grupo de autodefensas El Machete, organizado para defender al pueblo de los sicarios y hartos de las 200 muertes. Yo no puedo decir mucho del Machete porque no lo conozco. Dicen algunos que yo lo comando, pero no es así. Igual que todos, me enteré de su existencia por las redes sociales. Gracias. Me di cuenta el 8 de julio por Facebook que se habían presentado un enfrentamiento entre el Machete y los sicarios. Lo que sí puedo decir es que esa zona estaba azotada por la violencia y me parece que el Machete, cuando se levantó, lo hizo porque estaban cansados de tantos muertos y desaparecidos. Porque eso sí es cierto, la gente se quejaba del amedrentamiento de un grupo armado de sicarios y el gobierno no hacía nada. En la Comisión de 20 intentamos pacificar el área y de encontrar una salida negociada a la violencia, pero las cosas se pusieron peor porque llegó a Panteló un fiscal de justicia indígena, Gregorio Pérez Gómez, enviado para resolver el conflicto, pero como no llevaba orden de aprehensión, no pudo detener a nadie. Entiendo que el juez se negó porque no tenía orden. Pienso que con esto el problema se agravó, porque el fiscal les dijo: pues yo no puedo detenerlos, pero hagan según sus usos y costumbres. Y los usos y costumbres fue que los sacaron de su casa, las quemaron, retuvieron a los 21 hombres, los amarraron, los golpearon, se los llevaron y los desaparecieron. El padre Marcelo dice: yo vi a los hombres que dicen amarrados de las manos en el kiosco a través de un video. Todo esto que te digo me contaron porque yo no estaba ahí.
Como pensamos que las cosas podían ponerse todavía peor en la Comisión de 20, tuvimos que ir por la Guardia Nacional y entramos con ella el 27 de julio. Nos la llevamos para detener la violencia. Llegamos más o menos como a las 10:30 de la mañana en un cowboy. Cuando llegamos, el padre del lugar estaba en misa. El ambiente se sentía pesado y se notaba mucha tensión. No sé si la gente se cubría el rostro por seguridad. Todo estaba muy hermético. Háblele a la comunidad, me dijo alguien, y ya me hicieron subir al balcón del Palacio Nacional. Es ahí donde me tomaron las fotos que después salieron a la prensa, con algunas personas con el rostro cubierto, que dicen que son del Machete. Por eso piensan que yo lo formé. No subí solo al balcón, subieron conmigo algunos de la Comisión de 20. Hermanos, ustedes son hijos de Dios. No caigan en la misma violencia como han caído los otros. Vamos a buscar una solución por la vía del diálogo y voy a hacer una interlocución con el gobierno para resolver esto. ¿Y ya no nos van a hacer nada?, preguntaban. No sé, pero vamos a tratar de detener la violencia. El patrullaje se hizo con la Guardia Nacional. Esto calmó la persecución de más personas. Si no hubiéramos llegado, tal vez no habrían sido solo 21 de las personas desaparecidas. Lo que hicimos fue detener la violencia. Las cosas se calmaron un poco en Panteló. Después mataron en San Cristóbal al fiscal de justicia que había dicho que hicieran según sus usos y costumbres. Aunque para mí es reprobable, no todos vieron mal lo que pasó con los 21 desaparecidos. Algunos en Panteló opinan que realmente sí eran sicarios y que sí eran quienes tenían asustada a la gente. Por eso es tan difícil hablar del caso. Nadie quiere decir lo que piensa. Les pregunto, ¿qué pasó ese día de las desapariciones? Y todos dicen, no sé. Nadie habla. Si nadie habla, nunca podremos resolver la situación. ¿Te imaginas lo que será vivir en un lugar donde todos están divididos? Unos del Machete, otros familiares de los sicarios, otros de los 21 desaparecidos. Pienso que hicimos bien en entrar con la Guardia Nacional, dice el padre, para terminar con la quema de casas. Como le comenté antes, he construido mi trayectoria como ayudante en rescatar personas. El gran problema que pasó allí es que nadie me dio información. Por eso no pude mediar para saber dónde estaban los desaparecidos. No tuve la información para saber con quién y cómo negociar su liberación. Esto me entristece, saber que pude haber hecho más, pero nadie me dio ningún dato. Todos guardaron silencio. Preguntas que me surgen después de exponer las notas anteriores. En el contexto de violencia que nos encontramos en México, ¿el Estado puede garantizar la justicia en todo el territorio nacional? ¿Tiene la capacidad de negociar entre distintos sectores sociales que están en pugna? ¿En qué papel queda el Estado laico frente a procesos en los que ha requerido de la intervención de actores religiosos para intervenir en conflictos comunitarios? ¿Qué tipo de negociaciones puede entablar, por ejemplo, la Guardia Nacional con actores como el padre Marcelo para intervenir en conflictos comunitarios? ¿En qué otras entidades hay actores religiosos fungiendo como mediadores entre el Estado y las comunidades, entre las comunidades y el crimen organizado, entre una comunidad y otra? ¿En qué otros lugares se responsabiliza un actor religioso de los conflictos que el Estado no puede resolver a tiempo? Gracias, Enriqueta, por tus reflexiones. Creo que toda la narración ha sido muy interesante, pero especialmente estas últimas preguntas que haces nos invitan muchísimo a repensar el problema nuevamente, ¿no? Desde aterrizando la información, aterrizando el análisis y poniendo el acento en que las comunidades religiosas o las agrupaciones religiosas operan en esos niveles y que son o que tienen una buena interlocución con no solamente con los actores comunitarios, sino con los actores políticos. Entonces, ahí parecería que hay de nuevo, ¿no?, un desfase al que ya se referían Ariel y Andrea hace un momento, entre el marco jurídico e institucional por un lado, y por el otro, lo que sucede realmente, sobre todo en entornos como estos, que están fuertemente marcados por la violencia y en los que el Estado no necesariamente llega. Entonces, es más bien este tipo de agrupaciones quienes llenan ese vacío. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Cristina Gutiérrez. Muchas gracias. Me uno al agradecimiento y a la felicitación por convocar a este panel. Encantada de haber escuchado a mis colegas. Y voy a comenzar hablando de ciertos resultados que obtuvimos en la encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en México en CREER 2016. En esta encuesta encontramos que ciertamente a nivel de opinión,
los principios de separación entre Iglesia y Estado, e incluso la idea de igualdad de derechos para todos se encuentra muy bien afincada entre los mexicanos. Sin embargo, también constatamos cómo la mayoría aprueba, por ejemplo, la educación religiosa o la celebración de festividades propias del catolicismo popular en las escuelas, y no se aprueba, por ejemplo, el derecho a formar parejas del mismo sexo y que éstas adopten hijos. Entonces nos encontramos que existen enormes disparidades entre regiones geográficas, importantes diferencias entre distintos grupos religiosos y sin religión, por supuesto, muy importantes diferencias también entre los grupos de edad y sobre todo entre los distintos niveles de escolaridad alcanzados por los encuestados. Esto nos lleva a pensar, junto con Díaz Camarena, René de la Torre, Felipe Gaitán, que escribieron reflexiones sobre esta encuesta, que el tipo de laicidad que se construyó en México ha sido una laicidad enfocada en la separación del Estado respecto a las iglesias y orientada a descatolizar el espacio público, y que prevalece, junto con lo que define Pablo Latapí, una especie de laicidad por sustracción, es decir, pensar en que proscribir formalmente la presencia de la religión en un espacio público equivale a construir un espacio laico. Sin embargo, la laicidad que queremos, retomando el texto escrito por Pauline Capdeville y publicado justamente en este website de la cátedra, esa laicidad que queremos consiste en realidad en un proyecto de libertad y de inclusión que garantiza los derechos humanos y promueve la diversidad. Entonces, en esta ponencia, en esta participación, en este panel, a mí me gustaría preguntar cuáles son las condiciones de posibilidad de esta laicidad que queremos. Y para ello, pienso que podemos aportar acercándonos cualitativamente al universo de las prácticas, a las referencias subjetivas de los sujetos, construidas y experimentadas colectivamente en las tramas de sus comunidades locales. Hay que preguntarse cómo experimentan cotidianamente la convivencia entre distintos, cómo experimentan el espacio privado y el espacio público, qué estrategias de convivencia de facto se están desarrollando, cuál es el significado y el lugar que tiene la ley, que tiene el derecho, que tiene el Estado y la laicidad en estas estrategias y experiencias. Y lo voy a hacer recolectando fragmentos de las 27 entrevistas del proyecto Sociedad y Religión en México, recomposiciones desde el sentido practicado, que coordinó Nayeli Juárez Wet, René de la Torre y yo, cuyo objetivo fue precisamente brindar una visión plural sobre las maneras de practicar y experimentar la religiosidad cotidiana en México con la perspectiva de la religiosidad vivida. Les muestro el mapa, bueno, con la luz no se ve demasiado claro, pero se ve el mapa de los lugares de los entrevistados, es decir, buscó ser una muestra representativa de la diversidad religiosa en México hoy, de sus regiones, y también buscó ser suficientemente rica en su diversidad para poder reflejar y explorar entonces la diversidad que existe dentro del catolicismo, que existe dentro del mundo cristiano evangélico pentecostal, visibilizar las religiones minoritarias que por razones cuantitativas casi siempre son saltadas por las encuestas, es normal que sea así, y explorar también la diversidad del mundo de los que se declaran sin religión. Entonces, bueno, se trata... Excelente. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces se trata de una muestra ciertamente cualitativa, pero no una muestra inocente. Es una muestra que busca representar estas diversidades y profundizar en lo que probablemente en Encreer no se pudo percibir con claridad por medios cualitativos y con este enfoque que ya muy bien han descrito mis colegas panelistas. Bien, entonces voy a comenzar hablando acerca de cómo se experimenta la diferencia como parte de una mayoría.
La manera como se experimenta la diferencia, el contacto con la otredad, es radicalmente distinto cuando se vive como parte de la mayoría o desde la minoría. La mayoría construye hegemonía, normaliza sus principios y sus lógicas, fácilmente los impone a otros y piensa que deben regular el espacio público. Esta es la situación, digamos, estructural histórica del catolicismo en el país, pero solo pudimos observar esta postura en nuestros entrevistados que eran miembros de movimientos neointegristas, particularmente los conservadores, como por ejemplo Rodrigo, un joven preparatoriano tapatío del movimiento Pandillas de Vida Cristiana, y Susana, una ama de casa norteña perteneciente al Opus Dei. Asentados en la fuerza histórica y social del catolicismo, buscan que éste rompa las barreras que lo circunscriben al mundo privado para evangelizar la vida pública. Se quejan del catolicismo tibio o vergonzante, buscan la vigencia del mensaje y valores del catolicismo, tanto en el mundo de las redes sociales frecuentadas por jóvenes como en las escuelas públicas, en donde están a favor de la educación religiosa católica. En cuanto a la salud reproductiva, están en contra del aborto y los métodos anticonceptivos. Pero lo curioso es que en el otro polo social encontramos esta postura en don José Chi, católico maya, que vive en una pequeña aldea de campesinos. Sin embargo, él practica una religiosidad que mezcla el catolicismo con sus creencias ancestrales. Él vive en comunicación e interacción con los santos y vírgenes de su altar doméstico como si estuvieran vivos. Por su parte, las comunidades evangélicas que han crecido en el sur de México rechazan el culto a las imágenes, pues lo consideran un acto de idolatría. Para don José, el rechazo a las imágenes por parte de los evangélicos no es una cuestión de ejercicio de la libertad religiosa. Es abandonar la obligación que para con estas entidades tienen los miembros de la comunidad y de cuyo cumplimiento depende el orden del mundo e incluso los ciclos agrícolas. Para él, no hacerlo amenaza la sobrevivencia de su comunidad. Hablaré ahora de experimentar la diferencia como parte de una minoría. La experiencia de participar en una comunidad y un conjunto de creencias socialmente minoritarias mostró tener un peso importante en la manera como los distintos entrevistados viven su fe en el mundo y representan la otredad religiosa. Con un capital social variable entre las distintas iglesias a las que pertenecen, pero muy distinto al de la religión católica en México, muchos entrevistados dicen encontrar su fuerza dentro de su propia fe y con su propia comunidad como ámbito central de su socialidad. Estas personas expresan que en la relación con la sociedad más amplia viven numerosas tensiones derivadas de sus diferencias. Por ejemplo, en cuanto al calendario festivo, difieren en cuanto a la celebración de cumpleaños, las fechas de celebración de la Navidad y de muerte de Jesucristo, el Día de Muertos, Halloween, las celebraciones cívicas. Difieren en la alimentación. Se oponen, por ejemplo, a comer carne de puerco, comer carne en general. Difieren en cuanto al consumo cultural, rechazan el cine, la música no religiosa. Difieren en cuanto a la vestimenta, especialmente la femenina. Esas tensiones son concebidas y gestionadas de distintas maneras por los entrevistados. Algunos ven el exterior como un lugar de tentación, y así lo expresan los entrevistados pertenecientes a la Iglesia Adventista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por ejemplo, para Olivia, presbiteriana, hay un peligro para los jóvenes en los medios donde no se comparten los valores cristianos. Para Juan, testigo de Jehová, dice que ha logrado reunir a su familia en torno a la verdad de la Biblia y alejarlos del alcohol y de las drogas. Frente a esa diferencia en sus creencias y la sociedad más amplia, ningún entrevistado miembro de minorías señaló la necesidad de imponer valores cristianos al conjunto de la sociedad, pero sí asumen con frecuencia la misión de representar a su grupo religioso frente a la sociedad y mostrar que un orden moral basado en la Biblia es posible. Hay que dar ejemplo, dicen, no imponer. La diferencia religiosa desencadena entonces discriminación cuando está atravesada por un diferencial de poder. Sin embargo, esto no significa que estas diversas formas de rechazo y de microviolencia se conviertan automáticamente en denuncias. Así lo experimenta, por ejemplo, Medi, adventista, por no comer puerco, Brenda, mormona, al no ser elegida como amiga por sus compañeras, Jair, santero, que por hablar de los muertos lo tachan de brujo, Habiba, musulmana, por usar el hijab. Sin embargo, entre los entrevistados no encontramos un discurso de denuncia explícita de la discriminación o la violencia que con frecuencia viven.
para Medi, por ejemplo, plantea ciertamente que está en un dilema entre hacer denuncia a derechos humanos sobre la discriminación que está viviendo en su trabajo por razón de su religión, porque también piensa que en realidad ella no es un agente de la justicia. La justicia en realidad tiene una dimensión divina. Algunos grupos cristianos promueven modelos morales conservadores, defienden normas rígidas para regular los comportamientos sexuales que en muchas ocasiones limitan la libertad y el respeto hacia quienes tienen identidades de género y orientaciones sexuales no heteronormadas. Estos sujetos viven dentro de las congregaciones situaciones muy serias. En nuestra entrevista lo que encontramos es que esto tampoco automáticamente se traduce en una lógica de defensa de derechos y muchísimo menos de denuncias de tipo legal. Más bien nos encontramos que esta situación promueve el cambio religioso, es decir, hay rupturas religiosas, hay nuevas búsquedas religiosas, incluso hay formación de nuevos grupos religiosos buscando un espacio cómodo para estas nuevas religiosidades y espiritualidades. Algunos sí logran negociar con sus comunidades religiosas transformaciones y aceptación. Y así lo vive Marco, un homosexual masón que negoció en su logia la realización del primer ritual de unión de él y su pareja en México. Sin embargo, no lo presenta este logro en términos de una transformación en función del avance de los derechos. Él habla de que lanzó una bomba de amor que seguramente va a tener muchas repercusiones porque justamente se preocupó por difundirlo en redes sociales, que está seguro que esa bomba de amor va a causar muchas modificaciones muy positivas en el espíritu de otras congregaciones religiosas. Voy a hablar ahora de la convivencia interreligiosa y las estrategias en la práctica. La encuesta en Creer destacó que una quinta parte de los mexicanos vive actualmente en hogares multirreligiosos, es decir, que tienen dos o más religiones distintas entre sus miembros, o interconviccionales, que son la convivencia entre los creyentes y los creyentes. Una mayor diversidad religiosa no siempre genera la normalización o la aceptación de la diferencia, pero sí genera estrategias. Y esto es lo que me interesa señalar. Por ejemplo, entre las múltiples vertientes del mundo cristiano, está creciendo, está emergiendo un entendimiento común en virtud de la máxima evangélica del amor y lo que llaman la regla de oro, de no hacer al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Por ejemplo, entonces Lupita, espiritualista trinitaria mariana, nos dice que cree en esta clave religiosa para convivir, porque después de todo Dios no nos creó diciendo tú vas a ser de esta religión o de esta otra, nos creó y nos dijo amaos los unos a los otros. Finalmente quisiera hablar de la laicidad, la neutralidad del espacio público y el papel del Estado, cómo aparece esto en las entrevistas. Y he de decir que el discurso formal de la convivencia interreligiosa o interconviccional no se encuentra sostenido en términos del derecho a la libertad religiosa y la separación de la religión de los temas de interés colectivo y de la esfera pública en general, y que las referencias a esos conceptos y en particular al de laicidad fueron francamente escasos. Y con esto quiero simplemente detenerme en el caso de Sara, metodista feminista, quien disiente de la postura general de su iglesia, y plantea lo siguiente: las iglesias son para que uno vaya a dar gracias a Dios y para hacer nuestros cultos de adoración y nada más. Para eso sirve, para que ayude a la iglesia a los demás. El que debe regular eso es el Estado. Y si dos personas del mismo sexo se quieren casar, pues que se casen. ¿Y qué? De todas maneras, uno le tiene que dar atención al otro, le tiene, es decir, debe haber un arreglo, un concepto. ¿Cómo se le dice a eso? Es como una ley, ¿no? Ah, sí, un contrato, es como un contrato. Este carácter balbuceante de Sara es el que me llama mucho la atención, porque justamente el lenguaje de la legalidad, el lenguaje de los derechos no emerge como algo natural en ella, pero ciertamente hay una firmeza de sus convicciones que, teniendo un origen claramente religioso, la abre a la perspectiva de los recursos posibles de la legalidad y del mundo de los derechos para todos como recurso para vivir una mejor vida en una mejor sociedad. Este balbuceo es lo que percibimos en general en nuestras entrevistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta reflexión y además por compartirnos pues datos tan interesantes sobre esta encuesta. Creo que bueno, hay muchas cosas que quisiera retomar, aunque desafortunadamente el tiempo ya no da para eso, pero especialmente quisiera destacar el hecho de que la población mexicana acepta el valor de la laicidad en sí mismo, pero
también aceptan o normalizan ciertas prácticas religiosas en el espacio público y además mantienen una posición profundamente conservadora respecto de ciertas prácticas, ¿no? Entonces, parece que también ahí es importante problematizar que tener un Estado laico no necesariamente significa tener una población progresista, incluyente, que acepte otro tipo de prácticas. Y también me llama mucho la atención esta última idea sobre la multirreligiosidad o multiconviccionalidad en los hogares mexicanos y cómo eso no necesariamente provoca o impulsa una convivencia más armónica entre grupos, ¿no? Me parece que eso también es muy interesante de reflexionar. Y bueno, tenemos 10 minutitos para preguntas por parte del público. Sí, gracias. Sí, bueno, primero quería felicitarlo, es un panel que la verdad que me hizo sentir muy cercano a muchas de las reflexiones y trabajos de campo que trajeron de diferente manera. Me gusta ver a los sujetos hablando a través de los textos, sintiéndolos, tratando de imaginarme las situaciones, algunas terribles que ustedes describieron, otras más tranquilas. Y también, bueno, voy un poco a la exposición de Juan Esquivel, pensándola un poco, y también pensando en el centrismo de algunas categorías que yo realmente no sé qué utilidad tienen. Pensar la modernidad occidental. Si América Latina es parte de Occidente, voy a hablar el jueves de esto adelante. Es la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, o yo le llamo el deseo de ser blanco. Es querer ser algo que justamente los occidentales dicen, no son, no ranquean, no son. No, pero soy blanco, tengo ojos claros, no son. No son, pero ahora tenemos postdoctorado, no son, pero sé 4 idiomas, no son. Es decir, el deseo de ser blanco. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que cuando uno plantea la modernidad occidental para América Latina, o inclusive algunas hipótesis weberianas de la secularización y demás, lo que está trayendo es una matriz colonialista de pensamiento, para alguien que le gusta mucho Weber también, esquizofrénicamente como a mí, que me gusta, y me gustan los clásicos de la ciencia social, los disfruto plenamente, pero de cualquier manera, así como Latinoamérica no es parte de Occidente, por más que lo anhele, también hay una cantidad de categorías y de reflexiones sobre la secularización y demás, que claramente tienen un tinte eurocéntrico y que no presentan mucha, ¿cómo decirlo?, utilidad heurística para nuestras investigaciones. Creo que es el deseo de ser blanco, ¿sí? Sobre todo eso, ¿no? Soy blanco. Me interesó mucho, por eso la reflexión de Ariel, esa visión funcionalista, la necesidad, la de Andrea también, todos esos testimonios de las diferentes generaciones. El otro día estaba hablando con Cristina de las estudiantes brujas que tengo, la mayoría son brujas, hablamos mucho de eso en clase. Bueno, los antropólogos somos más gente más relajada, ¿no? Y pensaba también en los testimonios terribles de Riqueta, las formas de coexistencia tan particular que trae Cristina como para pensar, religiosa, interreligiosa, como para pensar justamente que la idea de modernidad weberiana no es de utilidad para América Latina, claramente. Yo creo que sí es un indicador de colonialismo, sí, claramente. Y que los investigadores tienen que pensar desde otros lugares. O sea, tenemos décadas ya de pensamiento postcolonialista, decolonialista, para seguir pensando la modernidad como si estuviéramos en Londres. No estamos en Londres, no somos blancos. Sí, fenotípicamente puede ser que seamos un poco algunos más. No estamos en Londres, no estamos en ninguno de esos países. Estamos en países muy complejos, ¿sí? Entonces, claro, también yo creo que hay en el trabajo de campo, y eso creo que es el gran aporte de la antropología, cómo esta conflictividad se manifiesta, ¿no? Entre el deseo de ser blanco, ¿sí? Y justamente todas las tonalidades que encontramos en el trabajo de campo. Hay otro problema también del pensamiento colonialista, y con esto termino, porque no quiero ser invasivo, que también yo creo que es un rasgo colonialista con los investigadores latinoamericanos, que piensan que como somos occidentales y somos blancos, aunque no somos ni occidentales ni blancos, nuestras subjetividades son, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Nuestras subjetividades son atravesadas o capturadas por una suerte de racionalidad única, lo cual no es cierto,
cuando la característica de los sujetos latinoamericanos múltiples es habitar en muchos mundos al mismo tiempo, claramente, ¿no? Claramente. Entonces, de nuevo, traigo el individuo producto de la modernidad europea que no soy blanco, no soy occidental, ¿sí? Y entonces ahí empieza todo el derrape justamente del colonialismo en el espacio de la investigación. Entonces yo me alegro mucho que ustedes traigan, tanto de reflexiones teóricas como la de Ariel, como de trabajos por ahí más empíricos, como los de las colegas, traigan el mundo justamente abigarrado, conflictivo, de sujetos múltiples, ¿sí? Que no son capturados por una única racionalidad y de una modernidad fallida, en todos los sentidos, ¿sí? Y también eso nos lleva a plantearse el concepto de secularización eurocéntrico, que es lo que había el jueves, tiene algún tipo de identidad heurística para investigar nuestra realidad. Bueno, felicitarlos de nuevo, muchas gracias por traer esos mundos tan complejos a este seminario, muchas gracias por historizar la laicidad también, como producto cultural, eso es muy importante, social. Así que bueno, felicitaciones, gracias. Muchas gracias por el comentario. Tenemos el tiempo un poco encima, entonces no sé si hay alguna pregunta más, alguna pregunta concreta. Sí. Sí, voy a ser muy concreta. Mi pregunta nace a partir de los retratos de la doctora Andrea y de la entrevista con el sacerdote de la doctora Enriqueta. La inmersión de prácticas religiosas en los espacios, en el caso de la doctora Andrea, académicos, digamos que en contextos de violencia, en el caso de la doctora Enriqueta, ¿representan un retroceso al carácter laico del Estado o podríamos leerlo como una configuración del espectro secular de la sociedad? ¿Cómo lo ven ustedes? Muchas gracias. Tenemos una pregunta más y luego les voy a dar la palabra en el mismo orden. Muchas gracias. He estado cursando algunas actividades en el Seminario de Intersecciones Religiosas, CEMIR, y me ha hecho pensar mucho sobre ese carácter antirreligioso y anticlerical de la UNAM, que habría que repensarse incluso sobre la mirada de el estudio de lo religioso en los espacios educativos, que no necesariamente significa una mirada devocional. Y mi pregunta sería, ¿cómo gestionamos esto en la UNAM? Yo soy cristiana y tengo como dos escenas muy claras en la preparatoria y aquí en la universidad, donde mi maestra de preparatoria, cuando me dio mi calificación final, me dijo, eres una excelente alumna, pero se moría de amor por mí, de verdad, se los juro. O sea, lo peor que tú me podrías decir es que eres cristiana y que le vas a la América. Y en ese momento yo le iba a la América porque no tenía mayor percepción, toda mi familia le va a la América y pues ya era cristiana, entonces yo me empecé a reír y le dije, perdónenme por decepcionarla, pero soy ambas cosas. Y aquí en la universidad me pasó con una maestra feminista argentina del exilio, venía del exilio ella, y al final me abrazó y no sé por qué me dijo eso, pero me dijo lo mismo, ¿no? Que lo peor que yo le podría decir es que era cristiana. A ella sí no tuve el valor de responderle, pero sí me hizo mucho clic estos testimoniales que presentó la doctora Andrea, porque es real, eso pasa, y aunque yo pues siempre fui como muy respetuosa del espacio educativo y separaba mis creencias, sí sentía este repudio por no poder conciliar que yo era una mujer inteligente, pero que el ser cristiano o el tener alguna confesión hablaba de mí como si yo fuera un ser carente. Entonces ¿cómo gestionamos esto en la universidad cuando seguimos concibiendo que las personas que tienen una creencia religiosa, cual sea, es porque son seres carentes que tienen esa gran necesidad de creer en algo, y cómo una mirada no devocional de lo religioso en el espacio público puede ayudar a que la UNAM se convierta en un facilitador, un fortalecedor del Estado laico? Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, estamos ya con el tiempo encima, entonces no hay espacio para más preguntas, pero voy a darles la palabra en el orden de la exposición, por favor.
Bueno, yo te invitaría a que vayas a mis clases justamente para que, porque en un marco de respeto es que lo hacemos, ¿no? Y justamente todas estas experiencias que tienen los sujetos creyentes y que también son estudiantes, son mecanismos de aprendizaje también, ¿no? Son mecanismos de aprendizaje tanto al interior del grupo, justamente para crear respeto, convivencia, un equilibrio de conocimientos, etcétera. Y también de entender que de nuestra propia herencia, trayectoria de vida, es parte de nuestro propio, o se puede utilizar como una forma de conocimiento para que la otredad pueda encontrarse y reconocer en eso cosas que desde una perspectiva más culturalista, lo que hablé en otra ocasión, puede haber un espacio de diálogo, ¿no? Entonces, pues creo que se puede potencializar sin necesariamente justamente caer en estas visiones más, tratar de evangelizar o tratar de ponderar una religión sobre otra, ¿no? También depende, como bien decía Andrea, ¿no? O sea, crear un marco de respeto dentro de todos los estudiantes, profesores, y eso creo que a algunas generaciones que estamos impartiendo docencia, principalmente y en temas de religión, pues el entender, situarnos como sujetos históricos, como sujetos creyentes, es un buen inicio de aprendizaje, ¿no? Mis alumnos son conscientes de eso, así él está aquí y partimos de un marco de respeto de que todas las creencias lo ameritan, ¿no? Y fomentamos en el salón de clase ese respeto, consideramos que la propia historia biográfica pues, es un mecanismo también que nos permite aprendizar y reflexionar unos sobre otros, ¿no? Es algo que te diría. Y eres bienvenida a mi curso. Sí, muchas gracias. Yo agradezco mucho los comentarios y también las preguntas. Quisiera hacer referencia a lo que dijo el profesor, que no sé su nombre. Nicolás Ligú. Ligú. Sí, agradecer su comentario porque me permite decir que la blancura tiene una dimensión epistémica y que es justamente lo que me parece que usted estaba mencionando. Y este deseo de ser blancos está ligado a una epistemología. Entonces no es una cuestión de color de piel, sino esta dimensión epistémica que conlleva dicotomías, no solo blanco y no blanco, hombre y mujer, pero como bien lo decía la compañera, hay una dicotomía muy importante que es la racionalidad e irracionalidad, ¿no? Seres completos y seres carentes. Entonces aquí las personas creyentes dentro de un cierto espacio antirreligioso, anticlerical, laicista, que pues sí es un poco más fuerte, yo digo, en la UNAM, la UAM Xochimilco es más no se habla de esto, la UNAM es más fuerte en esto, ¿no? Pues sí se destaca esta dicotomía, ¿no? Entre el ser racional y el ser irracional o carente, ¿no? Del que se duda de su, digamos, capacidad. Esto me parece muy importante y grave y está ligado pues a todos los comentarios que y a la etnografía, a lo que presenté. También del otro comentario que hacía Vini, pues yo parto también de una crítica de la modernidad que se podría parecer a la del profesor, ay, perdón, perdón, se me olvidó el nombre, Nicolás Guigú. Bueno, o en esa línea, entonces yo vería más bien estos testimonios como emergiendo dentro de un proceso de crisis de la modernidad misma, o sea, en un proceso de crisis y rupturas se visibilizan entonces otras formas de pensar que eran imposibles de ver hace unas décadas. Y pues lo más importante yo creo que es comenzar a abrir los espacios de diálogo de una forma pues responsable y con interés, ¿no? No se trata de abrir el espacio, bueno, sin interés de dialogar, sino con un interés de escuchar de escucharnos en México, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Los profesores, a los estudiantes, y no caer en esta importación de categorías, ¿no? Y entonces silenciar cada vez a las nuevas generaciones de estudiantes. Esto me parece importante porque también, ya no lo comenté en la ponencia, pero hablando con una profesora de 63 años de la UAM Xochimilco, abordamos el tema de que, por ejemplo, los profesores hablan como si no hubiera creyentes en el aula.
Y entonces ella decía, pues es que no hay creyentes. Y yo le dije, bueno, en mis encuestas tengo muchos estudiantes creyentes. Y la profesora hizo una reflexión muy importante y me dijo, es cierto, dice, el profesor monopoliza el espacio de áulico y entonces los estudiantes no van a decir nada que vaya en contra de esta opinión. Y se genera una burbuja también, no solamente entre el profesor y los estudiantes, sino entre profesores, en donde es un espacio completamente, yo lo llamo impermeable a lo que la juventud pueda aportar en términos de su vida personal, privada, afectiva, etcétera. Entonces, ya no lo pude señalar en la exposición, pero agradezco que lo pueda señalar ahorita. Bueno, yo voy a retomar algo que había comentado ayer Mariana, cuando decía que el proceso de laicización ni era homogéneo ni estaba terminado. Porque yo creo que respecto a la pregunta que se hacía, si esta intervención de la Iglesia en este tipo de conflictos representa un retroceso de la laicidad, no, lo que pasa es que ahí nunca hubo laicidad, ¿no? Ha estado prevaleciente una visión estadocéntrica y una visión centralista de estos procesos, pero realmente si vemos las regiones vamos a encontrar que ha habido un dominio de distintos grupos religiosos que no solo tienen que ver con lo religioso, sino con otros aspectos sociales. Por ejemplo, yo ahorita hablé del papel determinante que ha tenido este sacerdote, que no es solo él, es de una generación de todos los que se forman en la diócesis de San Cristóbal, que tienen este proceso de trabajo desde la teología de la liberación. Ahora se nota mucho porque están en un proceso de conflicto, pero la diócesis se encarga, por ejemplo, de un sistema de salud que no es eficiente en el Estado. Entonces forma promotores de salud. No hay suficientes hospitales que atiendan a las mujeres en parto, entonces forma parteras. No hay suficientes ministerios públicos y como vimos, los ministerios públicos pues no van, ¿no? Entonces lo que hay son comités de derechos humanos formados por la parroquia que se hacen cargo de este tipo de conflictos. Entonces realmente está presente en el tejido social de muchas maneras, pero no creo que sea el único caso. Yo creo que lo que pasó en la Tarahumara con los jesuitas tiene que ver también con esta presencia de la iglesia, de los jesuitas en un espacio donde había una ausencia del Estado. Y lo mismo creo que pasó en Aguililla, cuando fue el obispo Coppola, que fue el único que pudo entrar en una situación de conflicto. Es lo mismo que pasó en Guerrero, cuando el obispo Rangel tuvo que negociar que se realizaran las elecciones, ¿no? Entonces realmente hay muchos espacios en los que está presente y no es que sea un retroceso, es que ha estado ahí, pero no lo hemos podido ver por esta visión que ha dominado y que creo que ahora hay una oportunidad de comentar qué otras formas de vinculación ha habido entre el Estado y la religión que no han sido reconocidas por el Estado. No estoy defendiéndolas, tampoco creo que es importante que el Estado garantice la equidad y que garantice la igualdad y la libertad de credos, eso estoy convencida, pero creo que desde una perspectiva antropológica sí es necesario ver no cómo debería ser, sino cómo realmente sucede. Claro, bueno, no fui interpelada directamente, pero sí me gustaría decir que si el objetivo de este panel era problematizar la laicidad desde la escala micro, creo que cumplimos plenamente. Desde mi perspectiva, problematizar la laicidad no quiere decir declarar su inexistencia, quiere decir la necesidad de etnografiarla como ideal, etnografiarla como referente, ver cómo se está constituyendo en las prácticas de estos imaginarios de convivencia religiosa, cómo está gestando la posibilidad de pensar que el otro difiera es legítimo, ¿no? Ver cómo imaginamos entonces las posibilidades de convivencia, ¿no? En fin, dar cuenta de estos procesos de largo alcance de apropiación de estos muy diferentes referentes. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues entonces damos por concluido este panel y pasamos a la siguiente mesa de discusión. Muchísimas gracias de nuevo por todas sus aportaciones. Siempre es bueno irse con más dudas que con respuestas. Excelente, gracias. Muchas gracias, María. Al contrario. Gracias, María.